Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, sobre todo, como decía Henry, si esta es tu primera ocasión, qué privilegio tenemos que tú hayas tomado la decisión de estar junto con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos acompañan también a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales, a través de nuestro canal de Facebook o de YouTube o de Church Online. Muchísimas gracias por vernos y conectarte aquí con nosotros. Te mandamos un saludo desde la ciudad de Sugar Land. Dinos de dónde nos estás viendo el día de hoy. Nos encantaría saber un poquito más de ti. Y nuestros moderadores están ahí para poder contestar tus preguntas y para darte cualquier información o ministrarte como tú necesites el día de hoy. Estamos en medio de una serie donde estamos estudiando más acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y esto es muy importante para nosotros porque dentro de la tradición a la cual nuestra iglesia pertenece, Sugar Creek pertenece, es el de la iglesia bautista. E históricamente en la iglesia bautista el enfoque siempre ha sido más sobre el Padre y el Hijo y un poquito descuidando a la persona del Espíritu Santo, entendiendo quién es Él, pero no poniendo tanta atención, hasta cierto punto relegando un poco al Espíritu Santo. Y eso es un error que esta serie está tratando de corregir, ya que, como hemos estado viendo, sin la obra del Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo, jamás podremos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y no podríamos ni siquiera venir a ser hijos de Dios en una relación íntima con Dios. Hoy vamos entonces a ver un poquito más acerca de una cosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y de antemano, es un tema un poquito controversial. Controversial no tanto por lo que hace el Espíritu Santo, sino controversial por la manera como diferentes iglesias, diferentes tradiciones, diferentes denominaciones cristianas han visto e interpretado la situación de las lenguas. Algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra manera y a veces crea eso un poquito de hostilidad entre los diferentes grupos. Pero eso es lo que nosotros necesitamos recordar. El tema de las lenguas es un tema secundario, no es un tema principal, no es un tema que tenga el peso de la salvación, por ejemplo, o la Trinidad, o el hecho de que Jesucristo es Dios o es hombre. Es un tema secundario en el cual los cristianos podemos diferir. Claro, debemos hacerlo siempre con respeto, con verdad y también con amor. Así que más que tratar el día de hoy de defender una cierta tradición u otra tradición, mi primera iglesia a la cual yo empecé a asistir cuando acababa de recibir a Jesús, cuando tenía 12 años, era una iglesia carismática donde tenían un punto de vista diferente a la que nosotros tenemos, pero más que tratar de defender una postura sobre otra, hoy lo que quiero es que simplemente veamos qué es lo que la Biblia dice con respecto al tema de las lenguas. La realidad es que al final todos los que hemos recibido a Jesús, independientemente de la iglesia a la cual asistimos, somos parte de la familia de Dios y debemos de amarnos y respetarnos, ya que vamos a pasar toda la eternidad juntos. Ahora, lo primero donde debemos de comenzar, donde es la idea que es la base de todo lo que estamos viendo el día de hoy, es esto. No debemos de olvidar de que la obra del Espíritu Santo es hacernos más como Cristo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer en tu vida, hacer en mi vida también. Es como que Él nos toma como si fuéramos una escultura y Él va quitando, moldeándonos, añadiendo ciertas cosas para que tu vida y mi vida reflejen más quién es nuestro Salvador Jesucristo. Y eso muchas veces puede ser doloroso, porque implica que Él tiene que quitar cosas a la cual nosotros muchas veces nos aferramos. Cosas como el materialismo. Buscamos siempre en el dinero o en las posesiones encontrar nuestro propósito, nuestra identidad. Y el Espíritu Santo muchas veces tiene que quitar esas cosas en nuestra vida y es difícil
porque son cosas que nosotros atesoramos, cosas que pensamos que son las que nos dan valor, pero que en realidad nos hacen daño e impiden que nosotros podamos ser más como Jesús. A veces Él tiene que añadirnos cosas como la paciencia. Y cuando estamos manejando sobre el freeway y llegamos a una parte y está llena la carretera, es en ese momento donde decimos, ay Señor, dame esta paciencia de la cual tu palabra habla. Dios lo que está tratando de hacer a través de su Espíritu Santo es moldearnos y hacernos cada vez más como Jesucristo. Ahora, cuando se trata del tema de hablar en lenguas, una de las cosas que creo que muchas veces se pierde en esta discusión, en esta plática, en esta conversación que se tienen entre diferentes posiciones y diferentes denominaciones cristianas, es esto, que hablar en lenguas es un don para servir, no un requisito para salvación. Hablar en lenguas es un don para servir, no un requisito para la salvación. Dios dio el don de lenguas, de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy, como una manera de poder servir. Y vamos a ver un poco más de esto en el segundo libro de los dos que hablan acerca de las lenguas. Solo 2 libros en la Biblia en realidad hablan acerca de este tema. Uno desde un punto de vista histórico y otro desde un punto de vista doctrinal. Uno está siendo descriptivo, que es contar de la historia de cómo las lenguas funcionaron en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua. Y la otra es más bien prescriptiva, nos está tratando de decir cómo se debe de manejar el tema de las lenguas, cómo debemos de ver esta situación. Pero lo que más importa sobre esta idea es el hecho de entender que es un don para poder servir, no es una señal de salvación. Algunas personas enseñan y creen que todos los cristianos necesitamos hablar en lenguas y que esa es la evidencia de que una persona genuinamente es cristiana. El problema es que ninguna parte de la Biblia se nos dice esto. Ninguna parte de la Biblia habla que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo son las lenguas, y mucho menos de que todas las personas que tienen la salvación, que tienen esta relación personal con Dios a través de Jesucristo, la evidencia de esto es el hablar en lenguas. Más bien, lo que sí vemos en la Biblia es esto, que la evidencia de la presencia del Espíritu no está en las lenguas, sino en el fruto del Espíritu. La manera como sabemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas es a través del fruto del Espíritu. Ahora, esta semana en Fusión hablaba un poquito acerca de esto, y una de las cosas que quiero que nos enfoquemos es el hecho de que Pablo, cuando habla acerca de la evidencia del Espíritu, habla acerca de este fruto. Y muchas veces hay un poco de confusión de hablar acerca de los frutos del Espíritu. Pero en realidad, como vamos a ver en Gálatas 5, 22 y 23, no es plural frutos, es singular fruto, porque es una sola cosa. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo tengo este fruto, pero no tengo este fruto. Pero eso en realidad no está hablando de fruto. Eso es como que si estuviéramos hablando de calcomanías o corcholatas, donde esta ya la tengo, esta me falta, voy a agarrar esta. No, es una sola cosa. Mira cómo el apóstol Pablo lo explica en Gálatas 5, 22 y 23. Él dice esto: pero el fruto o la obra o la evidencia o lo palpable del Espíritu es esto. No en las lenguas, no dice eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué estas cosas? Porque todo esto es un reflejo de la persona de Dios. Dios es el que tiene todas estas características. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo obra en tu vida y en mi vida, eso es lo que se va a ver. Eso es lo que va a ser palpable y lo que otros van a poder observar en nuestras vidas. A medida que obra el Espíritu, todas estas cosas,
Todas estas características van a irse desplegando, van a irse reflejando en nuestras vidas. Entonces, pensar en el fruto del Espíritu quizás es un poquito más útil verlo como si fuera un diamante con diferentes fases. No es lo mismo amor que mansedumbre, por ejemplo, o benignidad y bondad. Pero todas están interconectadas y todos son un reflejo de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y tal como un diamante tiene diferentes fases y uno lo va volteando y se van viendo las fases, cada fase es diferente, pero todas conforman un solo diamante. El fruto es exactamente igual. Cada una de estas son un reflejo de la persona de Jesús, y lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y mi vida es sacar estas características para que sean parte de quienes somos. Ahora, cuando se trata específicamente acerca de hablar en lenguas, cuando lo vemos históricamente, hay dos libros que hablan acerca de esto, pero uno que solo habla de esto desde el punto de vista histórico, que es el libro de Hechos. El libro de los Hechos es el que narra acerca de la iglesia primitiva, lo que sucedió hace 2000 años. El principio de cómo comenzó la iglesia y que continúa 2000 años después, contigo y conmigo que estamos aquí el día de hoy. Cada una de las personas que han venido a conocer a Jesucristo como su Salvador personal son parte de esta historia que inició hace 2000 años. Y en el libro de los Hechos, cuando Jesús había terminado su trabajo aquí en la tierra, su ministerio de venir y vivir la vida perfecta que nadie más ha podido vivir, morir voluntariamente en la cruz y luego resucitar 3 días, Él se presenta a sus discípulos y Él les dice a ellos: es mi tiempo de regresar, ustedes van a quedarse aquí y les voy a dar una misión. Y la misión es la que Él habla en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces Él habla acerca de que esto se va a hacer bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para hacer este trabajo, esto que tú y yo estamos llamados a hacer, discípulos, a poder compartir nuestra fe con otros para que ellos conozcan a Jesús y luego enseñarles a seguir a Jesús en cada aspecto de su vida como nosotros debemos de estar haciéndolo. Esta tarea, esta misión que nosotros tenemos, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer con nuestro simple conocimiento, con nuestro ejemplo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo, lo primero que van a ir a hacer es ir y esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces todos los discípulos, no solamente los 11 que habían quedado después de que Judas traicionó a Jesús, sino que todos los que habían estado siguiendo a Jesús durante su ministerio terrenal se reunieron en un solo cuarto, un solo aposento, y eran 120. Y ellos estaban ahí orando y esperando que viniera el Espíritu Santo. Y lo que encontramos es que el primero de los 3 momentos donde esto ocurre es en Hechos capítulo 2, cuando se da en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta de los judíos. Y esta fiesta de los judíos que se había celebrado por muchos años, en realidad ellos no habían entendido que era una sombra de algo más profundo, de la venida del Espíritu Santo. Y entonces en la fiesta de Pentecostés, judíos venían de otros lados, viajando de muchas diferentes naciones para llegar a Jerusalén, ofrecer sacrificios en el templo, ser parte de estas fiestas y de Pentecostés y de todo lo que se estaba celebrando. Y entonces en Hechos capítulo 2 habla acerca de esto. Y en Hechos 2 lo que nos dice es esto, que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés era una prueba de que el mensaje de Jesús es para todas las naciones. ¿Qué es para todas las naciones? Este momento era importante porque aquí están judíos que vienen de todos lados, vivían en otros lados, algunos en Egipto, otros en Líbano, otros
en Etiopía, en otras regiones, y cada uno de ellos, como pasa aquí con nosotros, que somos inmigrantes en Estados Unidos, hablamos dos idiomas. Hablamos el idioma del país donde vivimos y hablamos nuestro idioma natal. Y ellos les sorprendió mucho cuando llegaron a Jerusalén y escucharon que estos primeros cristianos estaban hablando en su lenguaje del país de donde venían. Y ellos decían, ¿cómo es posible que esta gente, que la mayoría de ellos son de Galilea, que era considerada como la región más pobre e ignorante, gente que no era educada, cómo es que ellos están hablando libanés? ¿Cómo es que están hablando egipcio? Están hablando estos idiomas. Ellos quedaron sorprendidos. Hace algún tiempo mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar y conocer un poco de Inglaterra. Y estábamos en Inglaterra un día caminando en el parque, y de repente, mientras estábamos platicando, podía escuchar unas personas que estaban atrás de nosotros hablando. Y me llamó la atención porque cuando estaban hablando, estaban hablando en español, y lo otro es que estaban hablando con un acento claramente de la Ciudad de México. Y decía, o sea, encontrarte en Londres a unos mexicanos y hablando fuerte y bromeando entre ellos, porque en México nunca se habla fuerte ni tampoco se bromea. Entonces me llamó la atención, volteé a ver y dije, wow, o sea, mira, es esta gente que está allá. Y en ese momento todos los que venían de otros países decían, oye, pero esta gente está hablando mi idioma y está hablando acerca de Jesucristo y que Él es el Salvador y el Mesías que ha venido a cumplir las cosas. Wow, ¿cómo es que ellos están hablando esto? Era la primera vez que este fenómeno de las lenguas se había dado. Los 120 discípulos recibieron unas lenguas de fuego y tuvieron esa habilidad de hablar idiomas que nunca habían estudiado en su vida para poder proclamar el Evangelio de Jesús. La segunda ocasión en el libro de Hechos donde nosotros encontramos que se da el fenómeno de las lenguas es en Hechos capítulo 10. Y esto se da en la casa de un centurión que se llamaba Cornelio. Y Cornelio había sido un hombre que él había venido a conocer y creer en el Dios de los judíos. Y él pensó que el Dios de los judíos era el verdadero Dios, no los dioses romanos, panteón de dioses romanos que tenían un montón. Él dijo, no, hay un solo Dios, un solo verdadero Dios, y es el Dios de los judíos, es Jehová. Entonces Dios le mandó un ángel a decirle, tú necesitas conocer todo el mensaje y te voy a mandar otro mensajero, que era Pedro. Y Pedro entonces es llamado a venir a la casa de Cornelio. Cornelio emocionado de que va a venir Pedro a darle el mensaje, la parte que le falta para poder conocer aún mejor a Dios. Está tan emocionado que reúne a toda su familia y a sus amigos y todos sus conocidos para que vengan a escuchar el mensaje de Pedro. Y Pedro, cuando llega, lo primero que dice es, ¿saben qué? Discúlpenme decirles, pero a mí hasta asco me da estar aquí con ustedes. Consejo, nunca hagas eso cuando compartes la fe en Jesús. No hagas eso. Entonces dice, ¿por qué me han llamado para estar aquí con ustedes? Y entonces Cornelio le cuenta acerca del ángel que se le presentó y que él iba a venir, Pedro iba a venir, y Pedro desafortunadamente todavía traía el chip, él traía la mentalidad de que Dios solo amaba a los judíos, pero no entendía que los judíos habían sido elegidos por Dios para ser el puente por el cual el Mesías vendría, pero para todo el mundo. De que Dios ama no solo a la nación de Israel y ama a los judíos, pero ama a todo el mundo y quiere que todos vengan a la fe en Él. Él todavía pensaba que Dios como que tenía unos preferidos sobre otros. Entonces cuando él escucha eso dice, bueno, déjenme les comparto entonces acerca de Jesús. Habla acerca de Jesús y Cornelio y toda su familia vienen a poner su fe en Jesús e inmediatamente empiezan a hablar en lenguas como una señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y tal parece que por lo menos en esta ocasión la evidencia de hablar en lenguas era más bien para Pedro, que era testarudo, que era cabeza duro, que no pensaba que alguien que no fuera judío podía venir a conocer a Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, este fenómeno de las lenguas era como una confirmación de que hasta los que no son judíos, los gentiles, son parte del plan de Dios. La tercera ocasión en la cual
se dan las lenguas en el libro de los Hechos, es en Éfeso. Y esta ciudad de Éfeso, ahí en lo que es el mundo antiguo, como alrededor del mar Mediterráneo y toda esta región, el apóstol Pablo llega a predicar allá y de repente él conoce a un grupo de personas que habían sido seguidores de Juan el Bautista y habían venido a creer que Jesucristo era el Mesías, pero ellos se habían bautizado de acuerdo a cómo Juan el Bautista les había explicado que era un mensaje incompleto, porque Juan había venido a preparar el camino para Jesús, pero ni él mismo sabía todo el mensaje. Entonces, el bautismo de Juan era solo arrepentimiento y preparación para cuando viniera Jesús entender que él era el Mesías. Pero Pablo les explica que ellos ahora tenían que ser bautizados en base a su fe en Jesucristo. Y ellos habían dicho, bueno, ni sabíamos acerca de eso, pero vamos a hacerlo. Y cuando eso sucede, ellos también reciben ese don de hablar en lenguas como una confirmación. Y en cada una de estas ocasiones, como en esta, tanto los judíos en día de Pentecostés, que era una confirmación para gente de otras naciones, los mismos gentiles con Cornelio y hasta estos que representaban como gente del Antiguo Testamento, gente de antes de Jesús, cada uno de ellos son confirmados de que son parte del plan de Dios, parte del propósito, y las lenguas estaban sirviendo como un propósito para ello. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos que son las características comunes en cada una de estas cosas? Pues hablar en lenguas, en hechos, es primeramente como una señal de inclusión, como una señal de inclusión. Lo primero que nos está diciendo es que cada uno de estos diferentes grupos han sido añadidos al plan de Dios y el reino de Dios. Dios no excluye a las personas, Él está salvando a toda la humanidad y quiere que todas las personas vengan a conocerle a Él. Por cierto, parte de lo que sucedió en Pentecostés es el fenómeno del anti-Torre de Babel. Si tú te acuerdas, en Génesis capítulo 11, después del gran diluvio con Noé y el arca, la humanidad se junta, todos hablan un mismo idioma y llega un momento en el cual la humanidad, ellos empiezan a decir, nosotros vamos a construir una torre para llegar a Dios, porque nosotros no necesitamos a Dios, nosotros podemos llegar hasta Él. La misma mentalidad del huerto de Edén, de decir, tú puedes ser Dios cuando la serpiente tienta a Adán y Eva. Y ellos dicen, nosotros vamos a poder llegar a Dios y empiezan a construir esta torre. Y lo que nos dice la Biblia es que Dios los castiga por eso, porque en realidad, tanto en ese tiempo como en nuestro tiempo, tú y yo no podemos llegar a Dios. Tenemos que más bien humillarnos y aceptar lo que Dios nos da a nosotros, porque somos incapaces de poder llegar hasta Él. Y parte del castigo que Dios hace es que confunde a las personas haciendo que hablen diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Y entonces las personas que hablan el mismo idioma se juntan y empiezan poco a poco a irse a diferentes zonas geográficas y al pasar el tiempo se van desarrollando las diferentes naciones. Pero inclusive aquellos que estudian los idiomas ven que hay una raíz común para los idiomas. Tienen raíces donde todas parecen venir de un solo idioma. ¿Por qué? Porque en algún tiempo lo eran. Pero ahora los lenguajes habían sido usados por Dios como un castigo para la humanidad. En Pentecostés, en cambio, sucede al revés. Cuando viene el Espíritu Santo, los idiomas ya no se usan como un castigo, los diferentes idiomas se usan para unir. El Espíritu Santo es el que viene ahora a formar un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y la diferencia de idiomas era una confirmación de la venida del Espíritu Santo, pero también de la proclamación de que en Jesucristo no tenemos que estar divididos o separados, sino que somos un solo pueblo. Ahora, otra cosa que vemos en el libro de Hechos de las características de estas tres historias es que las lenguas servían para impulsar el evangelio hacia adelante. Cada uno de ellos era con el fenómeno de que gente
pudiera entender el Evangelio, una confirmación del Evangelio. Y en todo el libro de Hechos, siendo que tanta gente viene a recibir a Cristo, solo sucede en esas 3 ocasiones, lo cual nos hace pensar que no era algo que sucedía cada rato, sino que en momentos específicos e importantes. Pero era para confirmar de que el Evangelio, el mensaje de que en Jesucristo hay perdón de pecados y salvación, es lo que estaba siendo predicado. Y lo último, la última característica que vemos en las historias de Hechos es de que siempre había sido público y comprensible. Público y comprensible. No era una experiencia privada, sino que era algo que muchos podían ver, y aparte eran idiomas que se podían entender. No eran balbuceos, no eran simplemente idiomas o simplemente palabras que nadie podía entender, sino que todos estos eran idiomas que se podían entender, eran una confirmación. Ahora, el segundo libro, fuera de Hechos, que se habla de las lenguas, es la de Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, en cambio, el apóstol Pablo escribe una carta a los cristianos que se encontraban en Corinto para decirles, regularles, darles ciertos protocolos de cómo lo de las lenguas debía de llevarse a cabo dentro de la iglesia. Y lo primero que él les dice es que el don de las lenguas era una herramienta de edificación personal. Una herramienta de edificación personal. El capítulo que habla acerca de esto es Primera de Corintios, capítulo 14. Y en Primera de Corintios 14:4, él lo que habla es que las lenguas, el don de hablar en lenguas, era con el propósito de la edificación personal. Escucha cómo el apóstol Pablo lo explica. Dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El propósito era tener este lenguaje, este don que no todos tenían. No todos reciben este don, pero los que lo tenían era para que ellos fueran edificados personalmente. Pero lo otro es de que el mismo don debería de servir como una señal para los incrédulos, para aquellos que no creían. Y Pablo lo que él explica es que este don era una forma de proclamar a otras personas no cristianas acerca de Jesucristo. Entonces, ahí mismo en 1 Corintios 14, pero ahora en el versículo 22, el apóstol Pablo explica cómo esto era una señal para los incrédulos. Él dice esto: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Y esto se daba cuando se ata con la tercera característica que vamos a ver de las lenguas en 1 Corintios, que es esto. Las lenguas servían como una señal para los incrédulos, pero también para la adoración comunitaria cuando había o hay interpretación. Era una forma de poder permitir la adoración comunitaria cuando había alguien que pudiera interpretar. Alguien hablaba en lenguas y había otra persona que había tenido el don de interpretar las lenguas para explicar lo que esta persona estaba diciendo. Escucha cómo el apóstol Pablo lo explica en los versículos 27 y 28. Dice, si alguien habla en lenguas, esto es en la congregación, que hablen 2 o a lo más 3, o sea, porque no es el punto principal. Y por turno, no uno sobre otro, sino cada uno por turno. Y que uno interprete. Si no hay intérprete, entonces él va a explicar qué pasa. Pero si no hay un intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. La idea de esto es que cuando había un intérprete, podía ser una señal para los incrédulos y también podía ser de edificación para otras personas. Pero si nadie entiende lo que se está diciendo, ¿cómo puede ser de edificación? Sería como que tú te sientes a ver una película en coreano o a lo mejor en mandarín y tú estás tratando de entender y ves ciertas cosas y como que medio entiendes, pero como el diálogo no le entiendes ni papa,
pues no vas a entender de qué se trata la película. Pues mucho más entre nosotros. Y debemos de tener cuidado de que esto, al contrario, lo que causa es problemas, porque el objetivo de lo que son las lenguas, el objetivo es la edificación, no el caos. Por tanto, el orden es importante. El objetivo de las lenguas que Dios había dado a la iglesia de Primera de Corintios y a las iglesias era para edificar, no para crear caos, porque el orden es importante. Pablo lo dice así en el versículo 33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de orden. Es un Dios en el cual Él quiere que se comprendan las cosas, porque de lo contrario, lejos de atraer a las personas, aleja a las personas. Hace varios años, mi primer trabajo que yo tuve en Texas era en un distrito escolar que se llama Aldine, y trabajaba en una preparatoria que se llama MacArthur High School. Y tenía un compañero de trabajo al cual, desde que lo conocí, empecé a compartirle el evangelio y por mucho tiempo. Y finalmente él un día accedió a ir a la iglesia con su novia, una iglesia que su novia iba. Y yo le animé, le dije, anda, va a ser algo bueno y todo. Cuando lo vi el lunes, después de que él había ido a la iglesia el domingo, le pregunté, ¿cómo te fue con la iglesia? Y él me dijo, terrible, nunca más voy a regresar a la iglesia. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Cuando yo entré a esa iglesia, él me dijo, todos estaban gritando, todos estaban hablando cosas que ni entendía. Sinceramente, y estas eran sus palabras, me sentí como que si estaba en un manicomio. Quería irme corriendo de ese lugar. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que quiere es que las lenguas puedan ser de edificación, no confusión, no caos, sino orden y para su propósito. Ahora, ¿cuál es la posición que nosotros aquí en Sugar Creek tenemos? Pues dentro de las posiciones teológicas hay dos posiciones que son las más populares. Una es de que ya el don de lenguas ha cesado, ya no se usa, ya no es algo que se aplica para nosotros, era solamente para ese tiempo, pero ya no es algo que se pueden ver en las iglesias. Y la otra posición es la de decir, todos los cristianos necesitan hablar en lenguas. Esta es la evidencia de que alguien es cristiano, de que alguien es un seguidor de Jesús, de que tiene la salvación. Ambos extremos, el problema de ellos es que en realidad no hay un buen pasaje o suficiente evidencia bíblica para establecer cualquiera de estas dos posiciones. Más bien, lo que nosotros aquí en Sugar Creek es de que nosotros estamos abiertos a que Dios pueda hacer esto, pero también somos cautelosos acerca de lo que la gente dice. Y por eso entendemos y creemos esto, que Dios todavía puede hacer lo que quiera, pero asegurémonos que esté alineado con su palabra. Al final de cuentas, nosotros no podemos encajonar a Dios y decir, no, esto ya no puede ser o esto sí puede ser. Más bien, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cualquier cosa, cualquier doctrina. No es solamente con respecto a las lenguas, no es con respecto solo a este tema, es con respecto a cualquier cosa que tú escuchas y con respecto a cualquier persona que lo diga. No importa si lo digo yo, no importa si lo dice otra persona de esta plataforma, no importa si es tu predicador favorito en las redes sociales o en algún otro lado, escuchas que alguien lo dice. Al final de cuentas, todos nosotros tenemos que filtrar lo que creemos a través de la palabra de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, Pablo nos da la guía para eso. Él lo explica de esta manera. Él dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. No importa lo que escuches, todo examínalo para saber si está alineado a lo que dice la palabra. Y al examinar todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Hay cosas que no dice la Biblia o van en contra de la Biblia, eso lo hago a un lado. Pero aquello que sí va de acuerdo a la Biblia,
entonces eso lo voy a retener. Absténgase de toda forma o apariencia del mal. Esta es la guía para todos nosotros. La guía es que la palabra de Dios es lo que debe de al final determinar lo que nosotros creemos. A lo mejor tú vienes de una tradición carismática o una tradición en contra de las lenguas. No se trata acerca de la tradición a la cual nosotros venimos. Se trata acerca de seguir lo que la Biblia nos dice al final. Y esto es también lo que es súper importante de todo esto y que quiero que te lleves de este mensaje. La medida de la espiritualidad no son las lenguas, sino el amor. La medida de la espiritualidad no son las lenguas, sino el amor. Y de hecho no es solamente el don de lenguas, es cualquier otro don. Una persona no puede ser medida, su espiritualidad no puede ser medida por su don. Por ejemplo, Dios me ha dado a mí el llamado y el don para predicar, pero yo no soy más espiritual que otras personas por el hecho de que predico. Otra persona no es más espiritual porque ejerce cierto don, incluyendo el don de lenguas. La espiritualidad de nosotros se mide en base a nuestro amor por Dios y en base a nuestro amor por las personas. Escucha cómo Pablo lo explica en 1 Corintios 13, versículos 1 y 2. Él usa aquí lo que se llama una hipérbole o una exageración. Está diciendo hasta en el caso más extremo, si pasara esto, y entonces él lo compara a la necesidad de tener amor. Él dice esto: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y algunas personas han tomado este versículo para decir, ahí está, algunos hablan en las lenguas de los ángeles. Inclusive me acuerdo hace algunos años tenía un estudiante que él decía, no, que él no solamente hablaba lenguas de ángeles, él podía entender el lenguaje de los demonios. Y yo decía, esto no es ni siquiera algo como para jactarse de que le entiendes a los demonios. La realidad es que a veces como que se convierte en una competencia para decir, yo tengo más esto que el otro. Y Pablo está diciendo, no está diciendo que alguien puede entender el lenguaje de los ángeles, está diciendo hasta en el caso de que si alguien pudiera hacerlo. Ahora, no que esto realmente se pueda hacer. ¿Cómo lo sé? Por todo lo demás que dice en este pasaje. Dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pregunta, ¿Pablo entendió todos los misterios que existen? No, él alguna vez movió una montaña, hasta donde sé, no hemos escuchado de que él haya movido ninguna montaña, o que si él entendiera absolutamente todas las profecías y todo. No, Pablo está diciendo hasta en el caso extremo de que esto pase. Y para culminar esto lo dice en el siguiente versículo, el versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Pablo no murió porque fue quemado. Murió decapitado por la fe en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, hasta en estos casos, que es algo increíble, casos extremos de que alguien estuviera dispuesto a ser quemado por su fe, eso es algo increíble. Pocas personas tendrían la valentía de hacer esto. Y Pablo dice, hasta eso, comparado a vivir sin amor, no sirve de nada esto. No sirve de nada hablar todas las lenguas que tú quieras si no tenemos amor. El amor a Dios y el amor a otros es la señal de espiritualidad, no los dones que nosotros tenemos. Por lo tanto, en lo que es la hostilidad que hay con respecto a estos puntos de vista, diferencia de opiniones con respecto a las lenguas, usemos el amor sobre todas las cosas. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar buscando en nuestra vida diaria, en la manera como servimos a Dios, lo vemos a Él y tratamos a las demás personas. La razón por la cual hacemos esto
es porque el amor más grande fue mostrado hace 2000 años en la cruz cuando vino Jesucristo. Y a través de su Espíritu Santo, Él ha hecho algo increíble, que es darnos la oportunidad de poder ser hechos hijos de Dios. De que todos nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho, pueda ser perdonado. Y que nosotros entremos en una relación donde nos da dirección y propósito para esta vida y nos da seguridad para la vida que viene. Si tú estás aquí, no es por accidente, no es simplemente porque aceptaste una invitación. Si nos estás viendo en línea, no es simplemente porque hoy decidiste ver este mensaje o lo estás viendo posteriormente en YouTube. Dios tiene un propósito para tu vida porque te ama, nos ama a cada uno de nosotros. Y Él lo que desea es que podamos conocer a Jesús de una forma profunda como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y si nunca has tomado esa decisión, te invitamos a que terminando esta reunión, tú salgas por las puertas ahí atrás y vayas hacia la derecha a un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos. Ahí hay personas listas para platicar contigo, contestar tus preguntas, poder ayudarte a tomar el paso más importante, que es conocer a Jesús como tu Salvador personal. Si tú nos estás viendo en línea, por favor, puedes comunicarte con cualquiera de nuestros moderadores para que ellos también te ayuden para tomar esta decisión, que es la única que puede cambiar para siempre nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Sin Él no podríamos hacer ninguna de las cosas a las cuales tú nos has llamado. Y perdónanos que en nuestra pecaminosidad y nuestro egoísmo elevamos e inclusive nos peleamos por cosas que ni siquiera deberían de ser la cosa principal en nuestra vida. Ayúdanos a enfocarnos más sobre el amor y amar a las personas y amarte a ti, inclusive por encima de los dones o los talentos que tú nos has dado. Que lo que nos hayas puesto en nuestras manos, que nosotros seamos responsables de llevarlo a cabo, pero que lo hagamos siempre buscando tu gloria y tu honra, no la nuestra, no el tratar de hacer a otros de menos o tratar de hacernos más espirituales que los demás. Ayúdanos a que el amor sea nuestra guía, tu amor en todas las situaciones. Gracias por esto, gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, y es precisamente en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo que oramos. Amén.